Bueno, muchas gracias a todos por, quedarse hasta las casi 6 de la tarde. Gracias a Elisa y a Mariana por la invitación. Me hubiese encantado estar allá, pero hubieron cambios de último minuto y agradezco la voluntad de ellos de ajustar esto a formato online. Como ven, hicimos un pequeño cambio al título. Lo queremos poner de forma más genérica: Blasting Dust, el impacto en contaminación y salud de desarrollos mineros en gran escala, por así decirlo. Este es trabajo en conjunto con 3 chicos, 2 de la Unidad de Infraestructura y Energía del BID y Gustavo Humada en la PUC. Para motivar esto, nosotros, digamos, intentamos pensar esta idea bajo la siguiente afirmación, ¿no? De que se sabe de que se va a necesitar mucha más minería, sobre todo minería de metales, para combatir el cambio climático. Pensando de que la transición a energías limpias es inevitable y crucial para alcanzar las metas de reducción de emisiones de carbono. Esta idea, ¿no?, de que necesitamos expandir la industria se hace más presente. Se espera que la transición energética aumente la demanda de minerales y metales por un estimado de 1,7 trillones, y la producción de minerales como el litio, el grafito, el níquel, entre otros, podría aumentar en un 500% en los próximos 30 años. Insisto, para suplir esta demanda de energías limpias. La International Energy Agency postuló el otro día de que la transición a energías limpias básicamente significa mudar de un esquema intenso en fossil fuels a un esquema intenso en minerales. Y aquí tenemos un mapping de minerales, una selección de tecnologías limpias, como son energía eólica, fotovoltaica, hidro, baterías o energy storage, nuclear, etcétera, etcétera, y los principales minerales que se necesitan para la construcción o para la implementación de cada uno de estos proyectos. Y aquí vemos que, hay varios que se repiten para toda esta selección de energías limpias, como el caso del cobre, el molibdeno. El litio, si bien aparece solo en una, es una gran importante, que sería la construcción de baterías, que se enmarca en todos los planes de electromovilidad que tienen varios países, principalmente Estados Unidos. Aquí en la región también hay varios: Colombia, Chile, México, quizás Argentina, corrígeme si me equivoco. Pero entonces pensar y entender cómo avanzamos hacia un futuro más sustentable, considerando que necesitamos minería y considerando el estigma asociado con la minería, se vuelve esencial. Espero que esto también sea de interés para Argentina, dado el rol que Argentina, Bolivia y Chile tienen podrían tener en la extracción de litio. Entonces tenemos esta idea de que necesitamos más minerales para movernos hacia un futuro más limpio. Sin embargo, sabemos que esta minería no está lejana a ciertos costos. Y aquí solamente puse 4 imágenes. No fue mi intención mencionar a ninguna empresa, pero bueno, simplemente quería demostrar de que los impactos locales de la minería, si bien, valga la redundancia, tienen un factor, una connotación local, son eventos recurrentes y se repiten en todo el mundo. Aquí en la parte derecha, superior derecha, ver una protesta en un pueblo bien turístico en Chile, donde está la empresa SQM, que significa Soquimich, que es básicamente la segunda exportadora de litio actualmente en el mundo. Entonces, esto abre muchos temas, también temas relacionados con
justicia medioambiental, ¿no? ¿Quién finalmente se beneficia o tiene la capacidad de comprar un auto eléctrico versus, insisto, quién se lleva los costos asociados a la extracción de estos minerales? Entonces, la idea de este paper es explorar si es que y en qué medida los desarrollos mineros de gran escala afectan la contaminación del aire y la salud, un poco para cuantificar cuáles son ciertos de estos, cuáles son algunos de estos costos asociados con la extracción, que insisto, principalmente tienen un componente local. Sabemos que hay un efecto en contaminación, ¿no? Y sabemos que es muy probable que también hayan efectos en salud, pero al menos en salud no tenemos nada, digamos, como bien serio que nos dé un número, ¿no? Nos permita cuantificar para eventualmente tomar acciones de política que permitan compensar. Sobre todo porque creo que es inevitable que en el futuro la demanda o los ciudadanos comencemos a hacer cierta accountability, ¿no? En las empresas y preguntarnos de dónde vienen los materiales o las materias primas que están incluidas en los productos que estoy comprando y cuál sería la huella de carbono de cada una de estas materias primas. Hay literatura, que no la cito aquí, que sí nos ha documentado efectos incluso positivos de desarrollos mineros en salud infantil, por ejemplo, sobre todo en África, o al mismo tiempo también efectos negativos en salud, sobre todo en lugares donde domina la minería artesanal. Creemos que todavía hay un gap en la literatura cuando se trata de desarrollos industriales de gran escala, desarrollos mineros, perdón, de gran escala, en contraposición a proyectos más artesanales y en el contexto de economías emergentes y no necesariamente países en vías de desarrollo, donde quizás la mortalidad infantil sea un tema más urgente, como lo sería en el caso, por ejemplo, de Chile. Entonces, como ya anticipan, exploramos este canal de salud-contaminación de desarrollos mineros de gran escala. En el caso de Chile, específicamente nos centramos en el caso de la minería del cobre y durante las últimas 2 décadas. De más está decir, y yo creo que ya lo saben, Chile es actualmente el productor número 1 de cobre de mina en el mundo, y si recuerdan la imagen que le mostraba, se estima que la demanda de cobre se triplique de aquí a los próximos años, dado la necesidad de este metal en la producción de energías limpias. Pero Chile no está ajeno, obviamente, a los conflictos mineros, y esta es una foto del Atlas de Conflictos Mineros para el país. De hecho, ahí pude capturar 2 en Argentina, pero, o sea, la magnitud del número de conflictos es significativo en el país. Estos se concentran además en una zona con escasez hídrica, que toca además otro tema que también se ve afectada por cambio climático, lo cual puede exacerbar aún más el conflicto. Los métodos que vamos a utilizar, este es un paper empírico, donde utilizamos una serie de estimaciones en dobles diferencias. Y aquí no sé si lo dije, pero lo vuelvo a repetir, este es, lo que van a ver ahora es súper preliminar. Así que solamente voy a mostrar los resultados de un estándar, diferencias en diferencia, pero la idea es movernos, dado el tipo de tratamiento que tenemos, a un staggered diff and diff, donde tenemos que reportar el bias claramente, según las últimas, según los avances recientes de la literatura, y quizás movernos al estimador de Callaway en Santa Ana, donde podemos usar un grupo de control que nunca ha sido tratado. Para identificar los efectos aquí, nos vamos a confiar en variación variación temporal y espacial. En primer lugar, usamos los niveles de producción del total de grandes empresas de cobre en Chile, que solo para dar un poco de background, corresponden al 98% de la producción de cobre en Chile, y donde el cobre es el principal mineral extraído en Chile.
Ahora, utilizar niveles de producción, claramente es muy probable que nos introduzca endogeneidad, pueden haber factores variables omitidas aquí que afecten los niveles de producción de estas empresas y los niveles de contaminación y o salud. Por eso nos movemos a una variable y aquí argumentamos que confiamos que es exógena, sobre todo en comparación con producción, que se basa, bueno, primero en el tiempo de operación de varios proyectos de gran escala que se desarrollan, que se abrieron en estas últimas 2 décadas, en conjunto con variación geográfica en la expansión de los títulos de propiedad minera que se asignaron a estas empresas. Y ya le explico un poco más al respecto, pero la idea aquí es, y si hacemos un paralelo con el caso de Estados Unidos, en Estados Unidos las empresas de petróleo, por ejemplo, una industria extractiva, cuando negocian sus contratos de leasing, ellos entran a negociar directamente con el hogar, con las familias. En Chile no es lo mismo, en Chile se negocia a nivel estatal, ni siquiera a nivel regional, por lo tanto nosotros argumentamos que desde el punto de vista de los hogares no debiera haber ninguna relación en el momento de apertura o el momento de asignación de una concesión minera y factores que afecten las decisiones del hogar, sobre todo las decisiones de inversión en salud del hogar. De hecho, creemos y argumentamos también en el paper que los hogares ni siquiera se enteran cuando un proyecto minero ha sido granted, se le ha asignado una concesión o no. Para agregarle más robustez a esta identificación, combinamos esta información con variación en distancia entre las operaciones mineras y, primero, variación espacial en información de concentraciones de contaminación que se basan en imágenes satelitales. Y por eso es que principalmente no hemos podido avanzar en este proyecto a la velocidad que queremos. Ha sido algo complejo procesar estos datos y trabajar, pero ya estamos en buen camino, creo. Y además, variación en la distancia entre estas operaciones mineras y la ubicación de varios centros de salud y centros urbanos que nos permitiría analizar la segunda parte de nuestro paper. Para mostrarles resultados, bueno, solamente en contaminación y muy preliminares, efectivamente encontramos que los desarrollos mineros aumentan la contaminación, principalmente el dióxido de sulfuro. Estos efectos disminuyen con distancia, lo cual valida un poco nuestra estrategia de identificación. Encontramos que estos efectos son significantes hasta 60 kilómetros, inclusive pueden ir mucho a viajar a distancias más largas cuando se trata no de minas en sí, sino de fundiciones de cobre. Y ahí hacemos también una distinción más adelante. Bueno, contarles un poco bien rapidito, porque creo que tengo 10 minutos. Chile tiene una tradición minera, lo que les decía al principio, principalmente se basa en la minería del cobre. Actualmente el país mantiene una de las reservas más grandes en el mundo de cobre, por eso, o sea, se sabe que el país va a jugar un rol fundamental en lo que se refiere, insisto, a esta transición a energías verdes. Y bueno, los que les mencionaba antes, en términos del litio, por ejemplo, Argentina, Bolivia y Chile mantienen 2/3 de las reservas mundiales de litio. Entonces, espero que insights de esta presentación también sean valiosos para Argentina. Hay ya, al menos en Chile, reclamos, como les decía, de contaminación ligada a la extracción de litio, principalmente escasez de agua también y impactos en la biodiversidad. Solo para darles una idea, en las últimas 2 décadas la producción de cobre ha aumentado un 26% en el país. Desde el año 2000, que es nuestro tiempo de análisis, se han abierto 9 grandes minas, de un total de 26 que tenemos en nuestro trabajo. Estas 9 minas representan un 20% de la producción total de cobre. Esto para contarles que nosotros podemos hacer un análisis al margen intensivo y extensivo, es decir, tenemos los niveles de producción y expansión de todas las
de todas las minas a gran escala, pero también podemos analizar efectos de la apertura de ciertos proyectos. Esto lo voy a saltar por términos de tiempo, pero además está decir que la actividad minera, desde su inicio desde su digamos, definición y concepción cuando se comienza a planear el proyecto, hasta sus operaciones, incluso después del cierre, emiten una cantidad de contaminantes. Solo quiero hacer la distinción entre estos dos tipos de desarrollos mineros, que es lo que finalmente hacemos en el trabajo. Unas son las minas a tajo abierto y las otras son las fundiciones de cobre, que vamos a trabajar en nuestro proyecto. La principal diferencia entre estas dos es que las minas a tajo abierto pueden emitir más material particulado por todas las explosiones y el circulamiento de vehículos para cargar el material, versus las fundiciones que emiten bastante dióxido de sulfuro en comparación a las otras mineras, perdón, al otro tipo de desarrollo minero. Paso rápidamente los datos en términos de producción y expansión minera. Como les decía, tenemos datos de producción mensual por cada una de las grandes empresas mineras. En términos de expansión, tuvimos que hacer un trabajo extenso también de procesamiento de datos. Esto es público, pero no tan público, así como decía Gabriel, ¿no? Creo, de un trabajo de Ruanda. Tuvimos que procesar bastante información aquí. Tenemos la identificación de todas las concesiones mineras que se entregan año a año, cómo varían estas en términos de área geográfica. Tenemos estas concesiones asociadas al tipo a cada una de las empresas y el tipo de mineral que se extrae, etcétera, etcétera. Esto aquí para mostrarles cómo lucen estos datos, y creo que la figura toma un tiempo en cargarse. En la parte izquierda ven en rojo el número el tamaño de las concesiones mineras asignadas a solo una empresa, la empresa llamada Cerro Gorda. Y esto lo ven encima de un grid que hemos hecho para el mapa de Chile, un grid que se divide en polígonos de 0.1 grados por 0.1 grados, equivalente a 11.1 por 11.1 kilómetros. Y en rojo entonces ven como la situación actual al 2015 de todas las concesiones mineras otorgadas a esta empresa, versus el 2015 en la parte derecha de cómo han aumentado estas concesiones. Básicamente esta es la información que utilizamos para crear nuestra medida de expansión, y aquí les doy más detalles. Aquí en las tres figuras ven el grid al detalle, y si se fijan en el gráfico en la parte A, la figura, ven una concesión de color verde muy claro. Esas son las concesiones en un año X, año inicial, digamos 2005, y lo que vamos a hacer es calcular cómo cambia el porcentaje de área del grid, que es fija, concesionado a una minera en el año 2005 versus lo que sería después, que sería el próximo color verde, por ejemplo, 2010. Entonces, en base a esta lógica, creamos tres medidas. Una es la expansión en cada uno de los grids. En el gráfico pueden ver la expansión en el grid y en su vecindario de First Contiguity. Y en la parte C creamos la misma medida, pero una expansión medida al segundo nivel de contigüidad, donde incorporamos más polígonos, más grids alrededor. Entonces, somos capaces de construir esta medida año a año. Finalmente, insisto, lo que tenemos es el porcentaje del área del grid entregada a concesiones mineras a grandes empresas. Y aquí tenemos las estadísticas descriptivas de las variables asociadas a minería, insisto, producción y expansión en estas tres formas. También tenemos los datos más difíciles de procesar, como les decía, han sido los datos satelitales en contaminación. Utilizamos tres tipos de contaminantes, todos ellos extraídos del satélite OMI,
de la NASA, datos de dióxido de nitrógeno, que utilizamos como proxy de óxido de nitrógeno, o NOx, dióxido de sulfuro y aerosoles, que ha sido probado en la literatura, que es una buena medida de material particulado o polvo. En específico utilizamos el índice UV, que mide el nivel de aerosoles. Y aquí tenemos, estos datos son súper pesados, records de cada hora, digamos, por 15 años de información. Como cada récord está asociado a una ubicación en el mapa de Chile, lo que hacemos finalmente es asociar cada punto a la operación minera más cercana, ya sea una mina a tajo abierto o una fundición de cobre. Y aquí tenemos las estadísticas descriptivas de estas tres variables. Solo para mostrarle cómo lucen, en la parte A vemos los niveles de NO2 a ciertas distancias de la fuente de contaminación. Y aquí nuevamente dividimos nuestra fuente de contaminación entre fundiciones de cobre, medida por la línea negra, o en minas a tajo abierto. Y tienen el panel A, NO2 y SO2 en el panel B. Primera cosa que quiero destacar aquí, bueno, al igual que lo que mostraba Mariano con sus datos de Twitter, ¿no? Es una validación básicamente de que los datos lucen bien. Lo que debiéramos esperar es que estos datos de contaminación sean más altos, mientras más cerca estamos de la fuente de contaminación, ¿cierto? Y eso ocurre en el kilómetro 0,10, y esto cae a medida que me alejo de la fuente de contaminación. El otro punto que nos interesaba comprobar es que los niveles de contaminación, o las concentraciones de contaminación, son más altas cerca de las fundiciones de cobre. ¿Por qué? Porque, bueno, contaminan más en primer lugar, y en segundo, las smelters tienen estas torres, se parecen mucho a las plantas térmicas, entonces la emisión de contaminación ocurre a una altura mayor, es de esperar que entonces se disipen a una menor tasa. También tenemos la parte de aerosol. Esto no está tan lindo como lo anterior, pero tampoco estamos asustados porque bastante evidencia muestra ya de que, al contrario de lo que ocurre con los gases, que en general tienden a estar mucho más concentrados alrededor de la fuente de emisión, aerosoles o polvo en general, o material particulado si lo quieren, está mucho más influenciado por otras fuentes. Entonces no necesariamente uno va a ver esta tendencia de que los niveles caen a medida que nos alejamos de la fuente de emisión, porque claro, a medida que nos alejamos estamos más cerca de ciudades donde hay flujo vehicular, etcétera, otras fuentes de contaminación. Pero igual tenemos los datos aquí. Tenemos datos de salud, específicamente vamos a usar admisiones hospitalarias diarias, visitas a emergencias y mortalidad. Y aquí les muestro el primer set de regresiones que corremos. Es algo muy sencillo, no tenemos una especificación diff, solamente medimos el efecto de producción minera o expansión a diferentes distancias en el inverse hyperbolic sign of polución, controlando por una serie de factores fijos, efectos fijos. Voy avanzando rápido porque sé que ya estoy en la hora. Aquí les muestro los resultados de los niveles de contaminación cerca de minas a tajo abierto. Esto es preliminar, pero sabemos que producciones tiene una alta probabilidad de ser endógena aquí. Producción encontramos una tendencia a ser significativa si nos enfocamos en la última columna. Los valores así son muy altos, pero bueno, no son significativos. Y vemos que esta producción de cualquier forma cae a medida que nos alejamos de la fuente de contaminación. Más interesante quizás sea ver cuando utilizamos el lugar de producción, expansión. Si nos fijamos en la última columna, vemos que al menos para SO2 encontramos que efectivamente una mayor expansión aumenta los niveles de SO2, y estos niveles caen a medida que nos alejamos de la fuente de contaminación. Lo mismo para smelters, y
Solo comparando con la tabla anterior, la columna 8 nos muestra nuevamente alta significancia, pero efectos que son más grandes en magnitud, al menos a primera vista. Luego lo que hacemos es correr nuestro diff and diff standards, en donde básicamente tenemos la misma idea, queremos evaluar el efecto en contaminación, de estar cerca y lejos de la fuente de contaminación. Aquí lo que hacemos es, de nuevo, incluir expansión, una variable indicadora que toma el valor de 1 si estamos cerca, y la interacción entre ambas. Lo que nos interesa es el coeficiente aquí gamma 3, que nos indicaría el efecto del desarrollo minero, ya sea expansión o producción, cerca de la fuente emisora versus los niveles en lugares más alejados. ¿Cómo definimos esto de cerca y lejos? Lo que hacemos aquí es algo bastante sencillo. Regresionamos contaminación en una serie de efectos fijos. Básicamente descontamos todos los efectos fijos. Y a los residuos estimamos el efecto de distancia, de diferentes bins de distancia en los residuos. Y encontramos, por ejemplo, aquí en NOx, que la distancia es significativa solo hasta el kilómetro 50-60, ya después del 60 en adelante no encontramos diferencias significativas. Esto es lo mismo alrededor de las smelters. Aquí vemos que cerca del kilómetro 100, 120 pierde la significancia. En base a esto decidimos definir cerca como todo lo que está dentro del kilómetro 0 y 100, y lejos lo que está entre el kilómetro 100 y 150. Y aquí tenemos los resultados del diff and diff standards. Si quieren les paso aquí ya utilizando expansión. Para NOx no encontramos nada significativo, lo cual nos sorprende. No voy a negar aquí mi desencanto. Para SO2 encontramos, bueno, primero, efectivamente los niveles de SO2 son más altos cuando estamos más cerca de la fuente de contaminación. Y a medida, digamos, esta expansión es significativa, muy cerca de la fuente, sin embargo perdemos significancia aquí. Esto es muy preliminar. Lo que necesitamos hacer ahora es redefinir esta idea de cerca versus lejos, dependiendo del tipo de desarrollo minero. Actualmente hemos definido un estándar de 100 kilómetros, independiente de si es una mina o una fundición. Más importante aún, hemos incluido como controles datos de dirección de viento y velocidad. Sin embargo, tenemos que ser mucho más prolijos aquí en definir los puntos de contaminación y luego más adelante, las unidades de salud, los centros de salud, en base a la ubicación y la dirección del viento de las fuentes de contaminación, es decir, las minas. Tenemos que reestimar utilizando la fecha de apertura de los nuevos proyectos mineros para hacer un análisis al margen extensivo y correr los resultados en salud. Les dije que era preliminar, así que agradezco todos los comentarios que tengan en esta fase tan inicial. Muchas gracias. Gracias, Natalie. Aplausos. Perdón que me pasé 4 minutos. ¿Preguntas? ¿Alguien que haya quedado despierto ya a esta hora? Sí. A ver, el dueño de casa. Ahí viene Mariano. ¿Qué tal, Natalie? Hola. Bueno, felicitaciones por el trabajo, porque procesar toda esa información, Ha sido lento. sí, y trabajar con datos satelitales, la verdad que es hiper frustrante a veces. Mi pregunta tiene que ver más que nada pensando en la siguiente etapa, ¿no? De los impactos sobre la salud, porque pues, ustedes, bueno, por lo que están haciendo, me parece que están tratando de determinar, bueno, hasta dónde llega la polución, ¿no? ¿Cuál sería el área de afectación? Y pensando en esos 50 kilómetros, 100 kilómetros que mencionas, al menos,
quizás desde mi ignorancia, ¿no? En Argentina uno asocia unos establecimientos mineros bastante lejos de los centros urbanos. No sé cómo es en Chile. O sea, esos 100 kilómetros, digamos, tenés generalmente centros urbanos importantes, digamos, tan cerca de estos digamos, emprendimientos digamos, ¿cómo es el caso chileno? Sí, lamentablemente sí es la respuesta. Hay un caso emblemático que es la empresa estatal Codelco, que se encuentra a 10 kilómetros de su centro, de un centro urbano, la ciudad de Calama. Entonces sí, o sea, Chile igual es bien angosto. A veces cuando uno calcula distancias de 100, 200, o incluso hemos querido hacer buffers, con ya 200 kilómetros te sales y te caes al mar. Entonces, lamentablemente, la respuesta a tu pregunta es sí. Todavía no hemos hecho el cálculo para darte un promedio, ¿no? Porque todavía no nos movemos a esa parte. Em, pero es muy probable que encontremos centros urbanos. Ahora, no va a ser Santiago, claramente, ¿no? O sea, no vas a encontrar los vecindarios de altos ingresos aquí. Aquí lo que está pasando es que hay centros urbanos, pero en general son comunidades menos favorecidas que están cerca de estos centros Y mineros. cuando empezaron a hacer este análisis, ¿cuál era la distancia a priori que vos pensabas que podía llegar a, digamos, a afectar la contaminación desde una de estas, dentro de unos establecimientos o emprendimientos? Nosotros hemos pensado que más, investigaciones que se han hecho para Estados Unidos y China incluso han mostrado que la contaminación puede viajar hasta 500 kilómetros. Ahora, por lo que mostré, los resultados preliminares nos muestran que los efectos son más significativos y más marcados en los gases, que, que como les decía en un principio, hay evidencia de que no viajan tanto. Entonces, esto sí quizás esté más concentrado. PM, en cambio, los estudios que les decía han mostrado que PM es el que viaja más. Entonces ahí yo creo que es importante también tener estos tres contaminantes, sobre todo dependiendo, sobre todo porque la actividad minera varía mucho, ¿no? Y cada contaminante tiene claramente sus efectos diferenciados en salud. Entonces queremos apuntar a eso también, a jugar ahí con la heterogeneidad que nos dan estos tres tipos de contaminantes, sus características y químicas, y cómo se mueven con el viento, y luego en los diferentes efectos en salud que pueden provocar. Y otra pregunta, pensando digamos, en ese análisis sobre salud, porque si ustedes miran estos diferentes contaminantes, ¿cómo interactúan estos contaminantes, no? ¿Los van a analizar por separado o cómo van a medir? Porque quizás el impacto sobre la salud, digamos, dependa también no solamente de la incidencia no sé, de NOx o digamos, alguno individualmente, sino la combinación con Exacto, PM, NOx y cómo piensan sí, trabajar digamos, con esos efectos aditivos, multiplicativos que deben tener estos contaminantes. totalmente, y ese es el desafío. Yo creo que inicialmente estamos confiando en que, dado que las fundiciones de cobre, que son las que más emiten SO2, se encuentran en general alejadas de la mina, eh, hay algunos casos, los tenemos identificados, ¿no? Donde la mina tiene al lado su fundición, creo que nos va a permitir diferenciar estos efectos. Lo bueno es que, insisto, tenemos casos donde está la fundición sola. Entonces ahí podemos, digamos, jugar con diferentes tratamientos. Por eso también esta idea de hacer los staggered diferencias en diferencias. Van a ser diferentes tratamientos, yo creo. Si el centro urbano o el hospital se encuentra en una distancia próxima a solo una fundición de cobre o a una mina que tiene una fundición de cobre, que creo que nos va a ayudar a diferenciar. Es lo único que visualizo por el momento. A menos que nos aboquemos de lleno a la literatura epidemiológica y que nos dé alguna clue de ciertas enfermedades que podemos mirar que se asocian más con exposición a los gases versus a material particulado. Y ahí agradezco si alguien tiene algún comentario o sepa algo al respecto. No te va a escuchar. No escucho.
Ahí viene Juan. Que hay una poca literatura que estudia los efectos diferenciales y lo principal que tienen el NOx y el SO2 es que son precursores del PM2.5. Entonces en sí mismos tienen efectos en salud que son en NOx en general no significativos y en SO2 sí son significativos, pero lo importante es que los dos son precursores. Entonces en el proceso atmosférico se disuelven en PM2.5. Entonces en efecto siguen teniendo los dos efectos en salud por la disolución de PM2.5. Quizás el desafío grande que van a tener ustedes va a ser ese mismo, cómo imputar. Atribuir, sí. Sí, qué parte del efecto viene por la composición atmosférica, la disolución atmosférica, y qué es por la exposición misma al gas. Pero sí. igual tienen datos de satelitarios, o sea que pueden ver en cada punto cuál es la concentración de PM y de NOx y de CO2, así que quizás pueden sacar este paso. Esperamos, sí, ahí pasé súper rápido por las descriptivas, pero tenemos más de 5 millones de datos, entonces confiamos en que podamos hacer algo ahí, sobre todo cuando lleguemos al análisis de distancia entre centros de salud y cada uno de estos puntos de contaminación. Gracias, Juan.